bohemio. Ah, fue también una estadía deliciosa, deliciosa. Sí, sí. Yo viví ahí, no sé, No, 3 era una años. maravilla, es un barrio con espíritu. Sí, Esto no tiene espíritu. Esto es una vaina. tiene No tiene, espíritu de buses y de negocios. esto no tiene personalidad. Eso es un lugar rico para vivir realmente. Sí, sí. Bueno, Fernando, entonces Bueno, muy bien. iniciamos. De verdad, repito que feliz de estar acá, de ser amigo de Fernando y de considerarlo, no solamente considerarlo, de tenerlo como un arquetipo para muchos jóvenes, eh, especialmente de la central, ¿cierto? Muchos no lo conocen, pero a través nuestro llegan mucho de su mensaje, de sus contenidos. Eh, Iniciemos preguntando, Fernando, ¿quién es Fernando Urbina? Pues a secas, un, un estudioso, pues yo me dedicaba a estudiar fundamentalmente y estudiar sobre todo tradiciones indígenas, tradiciones milenarias, en dos frentes. Por un lado, las mitologías y por otro lado, el arte rupestre, que son las dos maneras como el pensamiento arcaico llega a nosotros. Uno a través de la pintura y de los grabados rupestres, uno percibe mucho de lo que es el pensamiento de los antiguos y sobre todo la estética de los antiguos, de los arcaicos. Y la mitología, pues obviamente le abre un campo absolutamente maravilloso y descomunalmente amplio, ¿no? Porque si algo está vivo todavía en la Amazonía son los mitos, ¿no? Y las ceremonias que llevan aparejadas. Entonces, pues en ese mundo estoy metido ya desde hace muchísimo tiempo. Mis experiencias, mi primera experiencia amazónica fue en 1965 y de ahí se continuó de una manera pues muy regular y muy, pues todos los años prácticamente yo tenía un contacto con comunidades indígenas. En el 71 es cuando entro de lleno dentro ya de una comunidad que es en la que me voy a especializar, que es entre los huitotos, cuyo nombre pues propio es más bien Muruy Muina, ya que huitoto es un sobrenombre que le pusieron los carijonas. Y con ellos pues trabajé y sigo trabajando con ellos. El maestro principal que yo tuve era de ascendencia muinane, pero había convivido mucho tiempo con los huitotos y fue mi maestro en las tradiciones arcaicas, en las tradiciones amazónicas. Era el abuelo José García y ese fue el que me marcó pues así definitivamente, ¿no? Prácticamente me adopta como discípulo, ¿no? Y él y su hijo pues influyeron decididamente en toda mi formación como mitólogo pues y en toda mi formación como masonólogo, ¿no? Los dos murieron ya, tanto el abuelo José García, que murió en el 91, y Octavio murió a comienzo del año de resultas del COVID. Entonces, pero fueron dos personajes absolutamente decisivos en mi formación, pues con ellos no solamente charlé mucho, sino que viajé con ellos en repetidas ocasiones, no solamente a sus respectivas comunidades. Al abuelo lo veía prácticamente todos los años, durante 16 años que duró nuestra relación. Y además viajamos juntos. El mejor viaje, digamos, el viaje más icónico que yo hice en la Amazonia, que fue en 1978, un mes después de la muerte de papá, de mi padre. Ese viaje fue con ellos dos. Estuve en el Caquetá y ahí hice uno de los principales descubrimientos que he hecho en arte rupestre, que fue encontrar
unas imágenes que representaban un mito panamazónico de una importancia capital, porque es el mito del hombre serpiente y del origen de la humanidad a partir de la serpiente, que es un mito panamazónico y que además pues es de una profundidad y de una, digamos, de una riqueza simbólica, pero realmente fuera de serie, ¿no? Sobre eso pues he escrito, he publicado libros y sobre todo exposiciones fotográficas y sigo en eso, ¿no? Es decir, es una cosa que se continúa. Pues Fernando, le contamos que en la central nos encontramos en este momento en una tarea de revisar y actualizar la escuela de líderes, ¿sí? Y pues poniendo el foco en la escuela de líderes, es decir, en los procesos formativos de la central, me gustaría que nos dijera algo relacionado con su encuentro con la central y específicamente esa vivencia en la escuela de líderes. Ya, correcto. Pues a ver, eso se remonta más o menos al año de 1960, yo creo, 61, una cosa así. Cuando a través del cursillo de cristiandad que hice con el padre Baccaro, recuerdo, ¿no? En parte con él y en parte con la gente de la capellanía de la Universidad Nacional, ¿no? Pues por ese lado alguien me contactó con la Central de Juventudes y entonces yo hice la Escuela de Líderes, pero ya no recuerdo de qué año fue, si fue del 61, del 62 o del 60, ya no me acuerdo. Debió ser del 61 seguramente. Y de ahí arranqué pues ese contacto con la central. Luego pues termino en el llamado equipo polivalente y termino haciéndome cargo de la formación filosófica. En cuanto que yo estudiaba pues filosofía y estaba pues dedicado a esa tarea. Y bueno, pues ahí comenzó ese contacto muy placentero, porque si algo se pudo hacer en la central en ese momento, y al menos de mi parte, pues fue grandes amigos, ¿no? Amigos de esos que duran toda la vida y seguramente durarán más allá de la vida, porque queda marca, ¿no? Y que lo marcan a uno y le marcan a uno la obra que uno haga, está marcada por esa amistad, ¿no? Y eso es muy bello, ¿no? Y eso rebasa pues cualquier tipo de creencia que uno pueda tener o pueda llegar o pueda dejar de tener o lo que sea. Está la amistad de por medio, que esa es una maravilla. Y como me decía aquí Juan Guillermo, cuando yo le comentaba que yo había dejado de ser creyente, me decía que si creía en la amistad era creyente. Bueno. Eso es una maravilla. Sí, porque está lo fundamental, ¿no? Lo fundamental es el amor, al fin de cuentas, y es la compasión y digamos, la inclinación al servicio de los demás, que es una cosa que sí me marcó definitivamente la central, ¿no? Y me marcó en otra cosa que es supremamente importante, y es que me enseñó de manera definitiva, y eso fue obra expresamente de Paffer, a pensar en grande, no a pensar en chiquito, porque es que cuando se es verdaderamente miembro de la iglesia y miembro activo de la iglesia, y más si es un sacerdote como Paffer, pues están acostumbrados a pensar en función de iglesia, o sea, están acostumbrados a pensar en grande, no en una cosita chiquita. Y de ahí todo lo que ha pasado con la central y todo lo que Paffer hizo en la central en relación a crear en Colombia, pues definitivamente, y apuntalar con toda la fuerza eso de que la iglesia, pues en definitiva, creara la pastoral juvenil, ¿no?
que eso yo sí creo que es obra de Paffer, porque pues antes era pastoral familiar, si se quiere, ¿no? Pero eso de tener una preocupación expresa por el mundo del joven, que es distinto al de la familia, y eso lo recuerdo como si estuviera marcado por fuego, pues, ¿no? Eso fue la gran obra de Paffer, que tuvo sus maestros y todo lo demás que lo orientaron también en ese sentido, pero aquí en Colombia, pues él fue el quien acuñó esa gran preocupación. Pero es una preocupación que nace de la necesidad de hacer algo grande, en el sentido de no es tal o cual joven, sino es la juventud, ¿no? Es decir, es en grande. Y eso lo he cosechado yo en el sentido de aplicarlo también a las cosas que hago y las cosas que procuro hacer, pues que no se reduzcan pues a cosas muy simples o muy elementales, sino que pues que vayan cargadas de ese espíritu, ¿no? Y entonces eso lo he aplicado, por ejemplo, en mi intención fundamental de defender el mundo indígena, de defender no solamente las tradiciones indígenas ya arcaicas y arqueológicas, si se quiere, sino al indígena actual, ¿no? Su saber actual, ¿no? Lo que ellos significan, lo que ellos representan, y eso es, pues eso es una cosa grande, ¿no? Que vale la pena medírsele. Sí, Fernando, como responsable de ese momento clave de la Escuela de Líderes del ciclo filosófico, ¿sí? ¿Qué recuerda? ¿Qué vale la pena sí tener en cuenta? Pues es decir, yo me ingenié para la Escuela de Líderes y fue ahí donde nació eso y luego lo repetí en todos los cursos universitarios que tuve a lo largo de toda mi carrera profesoral, que fueron de 41 años pues, en la Universidad Nacional, habiendo sido profesor en muchas otras universidades, pero fueron 41 años pues, continuos en la Universidad Nacional. Y en todos los cursos que dicté, siempre les insistía y les proponía a los muchachos el tema de cosmovisión, de la cosmovisión, ¿no? Porque me parecía que era un concepto realmente útil, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? Que tome conciencia cada persona de que ella tiene una cosmovisión, o sea, una manera de ver la realidad, y que esa manera de ver la realidad se debe meditar, se debe pensar, se debe estructurar, ¿no? Que no se debe dejar ahí a la buena, ¿no? del sentido común, sino que tiene que ser trabajada, sobre todo cuando se trata de estudiantes que se asoman a la filosofía. La filosofía es la encargada precisamente de que esa cosmovisión sea plenamente consciente, ¿no? Y tenga todas las características de una cosmovisión que valga la pena, ¿no? Entonces mi tarea era, en la Escuela de Líderes, era darles esa noción, ¿no? de qué es la cosmovisión, las clases de cosmovisión, es decir, cómo hacer una cosmovisión que verdaderamente valga la pena, que hay que tener en cuenta para hacerla, ¿no? Y finalmente, a través de eso llego a un punto estratégico clave como una especie de atajo, ¿no? Estratégico para construir la cosmovisión, y es fincarme de una manera muy especial en el concepto de ser humano. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? En ese sentido se entra de lleno en lo que se llama la antropología filosófica, y eso también es algo pues, de una utilidad extraordinaria, porque obviamente lo que uno tiene obligación de hacer como ser humano es pensar qué es el ser humano, porque si no piensa que es el ser humano, es que no es humano. Es una cosa, es una bestia o cualquier cosa, pero no es ser humano, ¿no? Y bueno, y hay que elaborar ese concepto y hay que estudiarlo. Entonces ahí entra la filosofía de lleno con las diferentes escuelas, y era una de las cosas que yo le enseñaba en la Escuela de Líderes. Mire, las principales escuelas filosóficas acerca del concepto del hombre son estas, 5 o 6. Meditémoslas, contrapongámoslas,
Una de ellas es la del homo religioso, es decir, el hombre enfocado desde el ámbito de la religión. Pero hay que tener en cuenta todas las otras, porque pues, lo ideal es tener una conceptuación acerca del hombre, una conceptuación crítica, pero sobre todo autocrítica. Y bueno, ahí se dictaban esos cursos de Escuela de Líderes con base en esos dos conceptos fundamentalmente, ¿no? De cosmovisión, el puesto de la filosofía en la cosmovisión y la estrategia fundamental para penetrar y organizar todo eso que era el concepto del hombre. Y sobre eso hay lecturas fáciles, asequibles, es decir, estratégicas realmente, ¿no? Pues que se consiguen con mucha facilidad, ¿no? Luego ese mismo curso, por ejemplo, prácticamente se los llegué a dictar a los indígenas, ¿no? A los maestros indígenas. En alguna oportunidad me organizaron un grupo de maestros indígenas, ¿no? Y tenían que recibir una formación filosófica. Entonces yo les hice un curso de esto mismo, con los conceptos de cosmovisión y con los conceptos del concepto del hombre, etcétera, y de ahí salió algo que si esa enseñanza se hubiera recibido no en un salón de clases, sino en un mambeadero, o sea, en el lugar ritual de la maloca, ¿no? Como la enseñanza de un abuelo, seguramente hubiera sido continuada y hubiera perdurado. Pero como fue una clase, eso se diluyó. A los 20 años me llaman de la pedagógica, a los 20 años de ese curso, me llaman de la pedagógica y me dicen, profesor Urbina, resulta que vamos a hacer un curso para estudiantes, para profesores de biología, maestros, que son maestros indígenas, pero de biología. Y entonces ellos están pidiendo un curso de pensamiento profundo. Pero nadie nos aclara qué es esa vaina de pensamiento profundo. No, que ellos quieren un curso de eso, porque alguna vez se dictó ese curso. Y entonces alguien les dijo, hombre, pregúntenle a Urbina, o seguramente el Urbina fue el de esa ocurrencia, en fin. Y entonces me llaman de la pedagógica y me dicen, ¿nos puede ayudar en eso? En primer lugar a decirnos qué es eso. Era lo único que se recordaba. Es decir, el papel es muy bueno en la Amazonia, pero para envolver anzuelos o para otros usos menos, es decir, menos limpios, ¿no? Y las fotocopias que se repartieron y todo eso se perdió, eso no quedó en ninguna parte. Lo único que quedó fue que se había dictado una cosa que se llamaba pensamiento profundo y que era pues lo que ellos querían. Y recuerdo muy bien que en ese curso de pensamiento profundo, el primero, había los estudiantes, había 3 seminaristas, había 2 misioneros y 4 monjas. Y había 3 abuelos indígenas, todos pendientes de lo que yo decía, a ver si no cometía una herejía en un campo o en el otro. Eso fue supremamente simpático ese asunto. Entonces, bueno, les dicté el curso y les dejé otra vez las fotocopias y todo lo demás, pero seguramente con eso va a suceder lo mismo y dentro de 20 años alguien va a pedir otro curso de ese estilo porque no saben qué es esa cosa que les dicté o que sonó alguna vez en alguna clase, en alguna persona, ¿no? Pero era lo mismo en el fondo, exactamente el mismo curso que yo dictaba en la Escuela de Líderes, porque eso lo fui decantando, pues, y de manera que resultara muy, muy didáctico, ¿no? Nosotros
recibimos ese legado, pero como ya armado, es decir, yo recuerdo cosmovisión capitalista, marxista, cristiana, Ya. ¿sí? Sí. Pero ahorita me pregunto cómo acceder a esa información, a esa metodología Ya. para poderla apropiar e implementar y continuar, porque si responde, pues qué bueno que la podamos. Ya. Sí, la ventaja de ese curso, ¿no? Y de eso que yo les daba, es que procuré elaborarlo para que le sirviera a cualquier persona de cualquier creencia o de cualquier ideología. Es decir, ¿no? La condición, obviamente, ¿no? Y el requisito fundamental y la exigencia, más bien, fundamental, es que lo que elaboraran tenía que ser crítico y autocrítico. Es decir, no se podía hacer la cosa bien si se come entero. De lo que, no, hay que meditarlo y aceptarlo y ahí sí, es decir, interiorizarlo. Pero mientras eso no ocurra, pues no vale la pena, ¿no? Es decir, no se está formando, ¿no? Entonces, ese es el requisito fundamental. Pero ese, es decir, lo esencial de eso lo tengo, ¿no? Lo tengo y se lo puedo pasar. Incluso, mire, en el 13, sí, en el 13 se hizo una obra muy interesante que perdón un momentico y se la traigo. Vale, vale, claro. Se la traigo. 13. Esto fue una obra publicada por Suramericana como regalo de fin de año. ¿No? A esta cosita le metieron 1.000 millones de pesos. Sacaron 5.000 ejemplares. Y el solo costo de cada ejemplar fue de 200.000 pesos. Multiplica. Entonces, se hizo esta obra y entonces esto promovió todo un movimiento pues súper especial porque eso tuvo un efecto en las comunidades indígenas, porque era para promover la artesanía, lo que llaman acá artesanías no indígenas, que pues, los etnógrafos nunca le damos ese nombre de artesanía, sino utensilios, ¿no? o cultura material, en fin. Entonces, se hizo esa obra, entre otras cosas, la persona que dirigió toda la edición es del Opus Dei, se llama Cecilia Duque, y es una, pues, alta persona ya, pues, de los dirigentes del Opus. Ella fue la fundadora de Artesanías de Colombia. Okay. Una mujer fuera de serie, de un arranque extraordinario. Y esa obra luego se continúa, es decir, tiene una repercusión enorme en la aceptación, digamos, y en la propaganda a la artesanía indígena, ¿no? Entonces eso motivó trabajo para las comunidades y trabajo bien remunerado, en fin. Pero además se generó una serie de cartillas para la enseñanza en los colegios con el fin de que los jóvenes no indígenas aprendieran cultura indígena a través de los utensilios indígenas. Y a los indígenas eso les servía para no olvidar la importancia de su utilería. Y eso fue otro programa de Suramericana tan gordote pues como el del libro, ¿no? Entonces esas cosas a mí me quedan zumbando en la cabeza, ¿no? Porque cosas por el estilo podemos llegar a hacer en la central, ¿no? con la Escuela de Líderes, ¿no? y con obras que se hagan, que se desprendan de la Escuela de Líderes en beneficio de la Amazonia, ¿no? Porque pues mi gran preocupación es la Amazonia. Y por eso apenas me dijeron que se iba a hacer escuela de líderes allá en Florencia, yo dije, aquí yo ayudo en lo que sea, porque es unir esfuerzos
para salvar eso y para salvar pues, las tradiciones indígenas, ¿no? En todo lo que se pueda. Y los jóvenes perfectamente pueden dedicarse a eso, ¿no? Que es no solamente recomendación de la encíclica, sino del sínodo de manera así, pero marcada. Es que hay que recuperar las tradiciones indígenas, entre otras y fundamentalmente las que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Y eso es tanto de la encíclica como del sínodo, ¿no? Entonces, ese es un valor que le podemos meter a los jóvenes, ¿no? En esta escuela, porque hacer eso es realmente fomentar la paz, porque sin tener una paz con el medio ambiente va a ser muy difícil tener una paz social. Las dos cosas van absolutamente ligadas y eso es clarísimo en el sínodo, ¿no? En el documento del sínodo eso es. Yo no estoy aquí inventándome nada distinto de lo que está ahí, ¿no? Me gustaría, antes de ampliar esa realidad, preguntarle cómo percibe el mundo juvenil o si podríamos hablar de una cosmovisión del joven hoy. Pues, entre otras cosas, estábamos precisamente en estos días discutiendo un documento, porque aparece una encuesta, ¿no? Una encuesta hecha entre jóvenes para la percepción que ellos tienen en este momento de pandemia y en cierta medida un poquito de pospandemia, pues, acerca de su visión del mundo, es decir, cuál es su sentimiento en este momento. Y el sentimiento es terrible, porque es un sentimiento de inseguridad. Es decir, la cosmovisión de los jóvenes en este momento es una cosmovisión angustiada, en unos porcentajes altísimos. La encuesta es una encuesta con todas las de la ley, lo que se hizo en el mundo, ¿no? Y la respuesta de los jóvenes es que están angustiados. Y al ver la inactividad, ¿no?, de los gobiernos, que son incapaces, ¿no?, de renunciar a sus mezquinos intereses inmediatos, politiqueros generalmente, ¿no?, electoreros generalmente, no aquí, en el mundo entero, ¿no?, porque esto es una plaga mundial, ¿no? Pues los muchachos están angustiados. Ahora, hay esperanza, obvio que hay esperanza y tenemos que fomentar esa esperanza, ¿no? Yo personalmente soy muy pesimista, ¿no? Yo soy pesimista. Yo creo que el egoísmo que existe en la humanidad actualmente impide salvar la casa de todos. Y a mí me da terronera eso, y sobre todo me da angustia el no haber podido hacer más, porque eso no ocurra, pero yo veo que eso va a ser casi imposible de evitar, dado el egoísmo extremo de la gente. Es que ni siquiera con la pandemia nos sacudimos. Fíjese lo que está pasando con la pandemia. Es decir, los países ricos se preocuparon por ellos y hasta ahora pues les están mandando los sobrados a las otras naciones a ver si ayudan un poco, cuando es un problema que si no se ataca globalmente no se resuelve. Es decir, si África no se vacuna, el problema sigue intacto y peor, por ejemplo. Y digo África para decir, involucrar ahí a todos los países que están atrasadísimos en el asunto de la vacuna. Nosotros somos unos de los más atrasados. Y claro, las declaraciones del gobierno y la televisión y todo lo demás, pues trata de suavizar las cosas, pero cuando se va a hacer los balances definitivos, las cosas andan mal, ¿no? Aquí en Colombia hay una cantidad de sectores a los cuales no llega eso, no puede llegar por la violencia, por las distancias, por la falta de infraestructura, por la falta de vacunas incluso, por todo. Entonces, ahora todo eso los jóvenes lo perciben y toda esta revuelta que se está dando a nivel mundial de los jóvenes
está empapada de ese problema, ¿no? Y entonces, es decir, están peleando, pero la sensación que comunican estas encuestas que se han hecho es que ven la cosa con angustia, ¿no? Pues hay que fomentarle la esperanza, ¿no? Pero para fomentar la esperanza hay que hacer cosas, hay que medírsele a los problemas, pues, y medírsele donde duelen, ¿no? Hay que protestar. Hay cosas ahí bien complicadas, bien complicadas. Pero ese es uno de los, digamos, de los elementos fundamentales de la que está aconteciendo en la juventud actual, ¿no? Ahora, hay una cantidad de problemas al lado, supremamente complicados y muy difíciles de manejar, ¿no? Sobre todo por parte de los educadores, y es algo que ya se tenía muy en cuenta en la central y que fue una de las razones por las cuales Paffer pues visualizaba la necesidad de un trabajo con la juventud, porque es que la formación de la juventud no depende de la educación formal. La formación de la juventud depende del ambiente, ¿no? Del ambiente en que están los jóvenes y que crean los propios jóvenes, porque los jóvenes crean su propio ambiente. Y por eso la necesidad de los líderes, ¿no? De los líderes jóvenes, para que trabajen ese entorno inmediato que es distinto de la familia, ¿no? Que era lo que no entendía la iglesia en un comienzo, ¿no? Que la iglesia era la familia y claro, en la familia están los jóvenes. No, de la familia hacen parte los jóvenes, pero los jóvenes tienen su mundo propio y ese es el mundo que hay que trabajar, ¿no? Y para eso son los líderes. Entonces, el problema es que la educación normal, común y corriente, esa pues no sella al joven. Lo que lo sella es todo un entorno que lo está bombardeando continuamente, todos los medios masivos de comunicación, y ahora pues toda digamos la dimensión virtual, ¿no? Que hay que trabajarla, ¿no? Que hay que hacer tomar conciencia de eso. Sí, en ese sentido. Ese es un asunto bien complicado. ¿En qué elementos, en qué aspecto formar al joven de hoy? ¿Sí? ¿Y cómo hacerlo? ¿Sí? Y me estaba preguntando a medida que lo escucho, porque hay cantidades de retos, nos está diciendo la paz como generadora de esperanza, etcétera, etcétera. Pues yo veía como un objetivo así muy puntual, ¿no? Para la escuela de líderes que se va a hacer en Florencia, veía el asunto de la paz, ¿no? Porque es algo en que estamos pues involucrados los colombianos en este momento y tenemos que involucrarnos a fondo, o si no nos continúa ganando la guerra, ¿no? Entonces ese es un problema acuciante en este momento, sobre todo para los colombianos, ¿no? En el mundo en el mundo hay guerra en otras partes, indudablemente, pero nunca tan atroz como la propia colombiana, ¿no? Que llevamos mucho tiempo, ¿no? Y es que no ha parado, ¿no? Porque al fin y al cabo el interregno entre la violencia pasada, ¿no? La violencia conservadora liberal, ¿no? Fue un ratico muy corto antes de que estallara la nueva violencia, ¿no? Al fin y al cabo están casi unidas, ¿no? Porque al fin y al cabo la nueva violencia arranca con la muerte de Gaitán y la creación de las guerrillas, ¿no? Que fue casi que inmediatamente. Entonces, eso están ligados, es decir, hemos estado en guerra mucho más de 50 años, como dice la gente, entonces, muchísimo más, ¿no? Porque hay que involucrar toda la violencia pasada, ¿no? Tanto la liberal como la conservadora. Entonces, yo veía el asunto de la paz como una de las cosas más urgentes, pues más que nada, ¿no? Y paz en la Amazonia, porque es que en la Amazonia es donde se cuecen algunos de los problemas más graves, ¿no?
entre otras cosas por la presencia de la coca, no de la coca, ahí me equivoco, de la cocaína, que son dos cosas bien distintas. Entonces, y ahora con todo el problema pues de la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, ¿no? Y del acaparamiento de tierras, que es lo que se está haciendo de una manera masiva, que es sembrar más guerras, porque pues, no es otra cosa, es acaparar la tierra, concentrarla en unos pocos ricos que la van adquiriendo, ¿no? Y la población pobre siempre es desplazada, siempre tiene que irse a talar más selva, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no son los propios grandes industriales y ganaderos los que mandan talar miles de hectáreas, mientras que el campesino raso tala 2 hectáreas, los otros talan 1000, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, el hecho es que yo veía la paz como algo fundamental y la propuesta concreta que yo hago tiene que ver con una experiencia maravillosa que tuve en mis averiguaciones etnográficas y fue haber accedido a una historia que se las voy a resumir porque es supremamente impactante, pues, ¿no? Resulta que en el año de 1971, cuando yo entro por primera vez en contacto con los huitotos, ¿no? Grabo canciones, como cualquier etnógrafo. Uno va, graba mitos, graba canciones, graba fotografía, vida cotidiana, etcétera, etcétera. Hace trabajo etnográfico, eso es trabajo etnográfico. Entonces, en las canciones que me cantó uno muy especial, que era reputado como cantor, que era Eustaquio Jito Matofe. Eustaquio continuamente me decía, esta que te voy a cantar es una canción de Carijona. Canción de Carijona, sí. Y yo sí decía, canción de Carijona. ¿Y por qué los huitotos, siendo los peores enemigos de los Carijona, cantan canciones de Carijona y hacen baile de Carijona? Y a mí me empezó ahí a surgir la duda y les pregunté y todo lo demás, pero ninguno me supo responder de una manera muy coherente por qué hacían baile de Carijona y por qué cantaban canciones de Carijona. Que para mí equivalía a que un nazi cantara canciones de judío o un judío canciones de nazi y además dejó que las bailara. Eso no cabe en la mentalidad occidental, no empatan, no hay manera. Eso es el agua y el aceite. Y ellos lo podían hacer. Entonces ahí se me clavó la pregunta. Y la seguí haciendo desde el 71 hasta el 95. Y en una entrevista que tuve con un abuelo en el 95 estábamos hablando de otras cosas, ¿no? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y de qué tradición era su papá? Es decir, ¿qué carrera traía? Porque ellos tienen carreras ceremoniales, ¿no? ¿Qué carrera era la suya? Entonces me dijo, no, pues mi papá era de yadico, pero yo no lo vi hacer baile de yadico, sino que lo vi hacer siempre baile de Carijona. Yo le dije, a ver, un momentico, a ver, parájemela despacio, porque ¿cómo así que siendo el yadico el baile más importante, cómo es que su papá como que lo deja por hacer baile de Carijona? Me dijo, no, es que nosotros, la familia nuestra, pues el linaje nuestro es el dueño del baile de Carijona. Y dije, miércoles. Le dije, ¿y cómo así? Es decir, ¿cuál es la historia de eso? Y se vino 5 días echándome la historia y yo escribiéndola, porque a mí me gusta más escribir a veces que grabar, porque me queda de una vez. Transcribir después eso es un engorre, pues. Bueno, en fin, el hecho es que, y como no me lo estaba contando en idioma, sino en huitoto, sino en castellano, con mayor razón, pues. Entonces la escribí. Y la historia, en resumen, es esta, que es una absoluta joya, sobre todo
porque se trata de algo protagonizado por dos muchachos, por dos jóvenes, recién salidos de la adolescencia, o en la adolescencia prácticamente. Los peores enemigos de los huitotos son los carijonas. Los carijonas se sitúan al norte, vienen de las Guyanas y llegan hasta el Caquetá, hasta el río Caquetá. Los huitotos en su expansión llegan hasta el Caquetá y ahí chocan. Es un problema de expansión. Y hacen la guerra a muerte y a diente. Se matan y se comen, porque hay canibalismo ritual, por supuesto, no dietético, sino ritual. Entonces, en una de esas escaramuzas de una tribu huitoto que está ahí en el Caquetá, por la región más o menos de Guaymaraya, arriba de Araraquara, y los carijona que tienen su fuerte en el Chiribiquete, precisamente, y se pelean con los huitotos. Entonces viene una partida de carijonas y los huitotos les hacen encerrona, matan a un guerrero carijona y el guerrero traía a sus dos hijos chiquitos, ¿no? Y los capturan, los huitotos. Entonces, ¿qué haría un mancuso? ¿Qué haría un don Berna con los chiquitos? ¿Qué haría un asesino de estos nuestros civilizado? No salvaje como los huitotos, no salvaje entre comillas. ¿Qué haría con ellos? Pues coge a los chicos, reúne a la comunidad vencida y los pica a machete, o si son paramilitares, entonces con motosierra, los pica vivos como escarmiento, que era lo que hacían, ¿no?, los paramilitares. Pues los huitotos tenían una institución bien distinta, ¿no? Y eran salvajes, ¿no?, entre comillas. Y es que si tú matabas a mi padre y me capturabas a mi niño, tenías que criarme como hijo tuyo. Y el jefe huitoto los cría como hijos de él. Y los chicos se encariñan tanto con el papá adoptivo que había matado y se había comido a su papá. Se encariñan tanto porque los trata supremamente bien, con mucho cariño, con mucho afecto, que lo quieren extraordinariamente, pues. Pero la guerra continúa. Entonces un día, ¿no?, este chico, que ya se llama Nabonari, pues tiene unos 12, 13 años, una cosa así, y dice, no, yo voy a acabar con esta guerra. Entonces se escapa, porque de todas maneras era un cautivo. Se escapa. La vigilancia era muy floja, pues, porque pues, se escapa digamos, en alianza con la hermana, que se queda, y se va donde el jefe carijona. Y lo convence de que haga la paz con el huitoto. Regresa y convence a su padre adoptivo que haga la paz con el carijona. Se reúnen y hacen la paz. Y la sellan intercambiando bailes y canciones. O sea, coreografías y canciones. Por eso los huitotos hoy día hacen el baile de carijona, que es el baile de la paz. Y la hacen dos jóvenes. Ahora, díganme ustedes, si eso no nos sirve en la escuela de líderes. Sí, claro, por supuesto. Entonces, yo vengo con este cuento desde 1995. Publiqué el poema que resume esto en un libro con la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, que tiene como, el símbolo de la OEI es una figurita así, humana, que es el hombre sentado, que es el símbolo del conocimiento, del saber, de la tradición, de la cultura y por supuesto de la paz, porque uno se sienta para hacer la paz
y se para darse en la jeta marica, como dice nuestro ilustre expresidente Uribe. Entonces, el símbolo de la paz es el hombre sentado, que es al mismo tiempo el sabedor. Bueno, entonces, cuando yo vi esa figura, yo aquí voy a hacer negocio con la OEI. Y sí hice negocio. Entonces, les vendí la crónica, les vendí todo el asunto del hombre sentado, que lo tengo súper reseñado en los petroglifos del río Caquetá. Tengo 104 variaciones de esta figura. O sea, era una figura supremamente importante porque la representaban mucho. Y hay cosas absolutamente excepcionales. Ahora les muestro algunas de esas figuras. O las 104, porque están todas publicadas. Y entonces con eso hicimos libro, hicimos exposición, hicimos caja de intaglios y de fotografías que se le regaló a los ministros de educación de los 21 países que forman la OEI. Es decir, se hizo una obra grande en la OEI. Libro, exposición internacional y caja de regalo, pues, con estas obras. Con poemas. Y ahí está el poema de La Paz, ¿no? Que es esto resumido. Pues obviamente Nabonarí, ¿no? Hace toda la cosa, se reúne con los jefes, hacen la paz y se termina pues haciendo la ceremonia del baile de Carijona por parte de los huitotos. Entonces, eso se hizo en el 95, ¿no? Y luego yo empecé con el cuento golpeando en todas las puertas, universidades, alcaldías, etcétera, 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 ONGs, en fin. Y nadie vio el potencial de esa historia para hacer una campaña educativa, porque yo lo que estaba proponiendo era una campaña educativa, ¿no? Primero aquí en Bogotá, después la vamos extendiendo a todo el país. Ahí está Pafer, ¿no? Hay que pensar en grande, ¿no? Y con ese tema, ¿no? Con el tema de la paz, de estos dos muchachos que se ponen de acuerdo para lograr una paz que duraba una paz de una guerra que duraba 300 años. O sea, no 50 como la nuestra, o 60 o 80, con lo que le queramos poner. No, duraba 300 años esa guerra, entre huitotos y carijonas. Claro, no eran todos los huitotos contra todos los carijonas, no, eran tribus que se encontraban y luchaban, pero eran enemigos a muerte. Entonces, hombre, yo creo que es un símbolo, y sobre todo lo que me llama la atención, pues fundamentalmente, es que, y realmente solamente pensé en la Central de Juventudes, eso puede ser una gran falla de mi parte, no haber propuesto esto desde antes en la Central, fue cuando me dijeron que el obispo de Florencia, pues iba a organizar allá con ustedes la escuela de líderes. Yo dije, pero blanco, redondo, gallina lo pone y frito se come. Es que esto empata de una manera total. Pues para hacer una escuela de líderes con base en la paz y teniendo en cuenta esta historia, esta crónica, ¿no? Que está publicada además, ¿no? En el 97 se hizo publicación en el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología, un artículo de 50 páginas, ¿no? Con el asunto, ¿no? Yo creo que vale la pena buscar un diálogo con Monseñor Omar, ¿sí? Y me pregunto cómo implementar en la escuela esto. Pues mira, eso se puede hacer a través de, por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo hoy día, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, se puede hacer, pues, elaborar una animación visual de esa historia, de esa crónica. Ella es la crónica del abuelo Gauduama, que es como se llama el abuelo.
murió atropellado el año pasado por una moto aquí en Bogotá. Estábamos trabajando eso y estamos haciendo filmación, largometraje sobre esta crónica. Lo que pasa es que para hacer un largometraje en Colombia es muy complicado, porque eso se traga, es decir, lo que costó ese libro, eso es una pendejadita al lado de lo que se come una película de ficción. Eso va mínimo, se calcula que una película de ficción de cierta categoría, como puede ser ¿vieron El abrazo de la serpiente? Sí. Bueno, esa costó 7.000 millones de pesos. ¿Vieron Colombia Magia Salvaje? Esa costó 6 millones de pesos, 6.000 millones de pesos. Esas son las cifras que se manejan en esas vainas. Obviamente una animación visual vale menos, pero esa es una manera de hacerlo. La otra es a través de concursos. Por ejemplo, se publica la crónica en resumen y en versión, digamos, fácil, y los jóvenes concursan sobre eso representándola, por ejemplo, con dibujos, con miles de formas de representación que puede haber, ¿no? Se puede hacer teatro también sobre eso, ¿no? Es decir, hay muchas fórmulas para poder ambientar eso en colegio, pero lo ideal es lanzar un concurso, ¿no?, con base en el poema que resume la crónica, para que ellos ingenien maneras de ilustrarlo. Ya de hecho el poema lleva una ilustración que son hombres sentados, petroglifos del hombre sentado, de grabados rupestres del hombre sentado. Ahora les muestro, ¿no?, que es una manera de ejemplificar. Mire, yo como arqueólogo ilustro esto de esta manera, ¿no?, con arte rupestre, pero los chicos pueden ilustrarlo de mil maneras, porque se pueden imaginar a los personajes, y ese es el esfuerzo que tienen que hacer, imaginarse los personajes y crear representaciones gráficas de eso. Y se hace concurso, ¿no? Se hace concurso por colegios, se hace concurso por ciudad, ¿no?, se hace concurso por departamentos y se hace concurso nacional. ¿Por qué no? ¿No? Es decir, el tema vale la pena. Son fórmulas para ambientar el asunto, ¿no? Ahora, si se escarba bien y se hacen contactos y todo lo demás, finalmente se consigue la financiación para hacer esas cosas, ¿no?, para hacer la cartilla, para hacer el video promocional, para hacer esas cosas que sirvan de base, ¿no?, para que los muchachos hagan es decir, se le midan al concurso. Que se me ocurre a mí que es una de las maneras, es la fórmula en que yo lo he visualizado, pero otros lo pueden visualizar de otra manera. Ahora, lo importante es que eso está ahí, ¿no?, está ahí para que se utilice, ¿no?, está publicado. Eso no es que yo me imagino que puede haber una publicación, no, eso está publicado desde 1997. En libro, un libro que hicimos un encuentro de religiones aquí en Bogotá, un encuentro latinoamericano de religiones, y yo hice esa ponencia que se llamaba Un rito para hacer la paz. Así se llamaba la conferencia que yo dicté, la ponencia, y eso dio como resultado ese escrito. Entonces no son cosas que ilusorias, sino que son cosas, son hechos, ¿no? Ahora hay que explotarlos, y quienes los pueden explotar son la gente que esté pues más directamente vinculada con juventud y con educación. Ahora, me parece absolutamente ideal eso para la escuela de líderes. Al menos que los chicos sepan ese cuento, como mínimo que lo sepan. Porque es amazónico, además, es del Caquetá, eso pasó en el Caquetá. Sí, eso le iba a decir, que no es solo cuento, No, sino es
como dicen las películas, caso de la vida real. Es caso de la vida real y de ahí, de la zona. Eso no es. Los Carijona estaban en el Chiribiquete hace parte también de Caquetá. No se olviden ustedes que Chiribiquete va pues desde el Guaviare, prácticamente desde el río Guaviare hasta el río Caquetá, y pasa el Caquetá. Solo que al pasar el Caquetá recibe el nombre de Formación Araraquara, pero es el mismo Chiribiquete, es la misma serranía del Chiribiquete, donde se ha encontrado la mayor concentración en Colombia de arte rupestre, que es una cosa que es importante que los del Caquetá conozcan y se apropien. Los petroglifos que yo he encontrado, es decir, yo he reseñado básicamente el arte rupestre del río Caquetá. Esa es mi mayor reseña. Y el río Caquetá es el más rico en Colombia en arte rupestre. Ya van más de 5.000 grabados en el Caquetá, inventariados. Y en el Chiribiquete, pues, se habla de por lo menos 75.000 pinturas. Esas son unas cosas descomunales. Y sobre esas realidades son las que tienen, es decir, los muchachos que hagan escuela de líderes tienen que conocer su región. Y tienen que tener un instructivo sobre esas cosas. Y eso es lo que pide el sínodo. Es decir, hay que hacerse cargo de las tradiciones culturales amazónicas para poder hacer una evangelización correcta. Y si no, lo que se está haciendo es repitiendo la infamia de la conquista, que es impongan y punto y borren y maten y torturen, si es que no se convierten al otro día, pues que les digan tal o cual cosa, ¿no? Entonces eso amerita, pues, eso encaja todo, mejor dicho. Por eso yo estoy tan eufórico y por eso procedía a mandarle el cuento a Juan Guillermo y a Elizabeth, porque dije, no, pues, es decir, es que es el momento, ¿no? Es la coyuntura, ¿no? Pero una pregunta, Fernando. El tema de la paz, Sí. lo sabemos, no solo es ausencia de pelea, ausencia de guerra. Entonces ahí te hago una pregunta que a mí siempre me ha inquietado es, ¿cuáles son los aportes de la cultura indígena, Sí. de las culturas indígenas, que le hacen a la identidad del hombre colombiano, del ser humano colombiano o del colombiano, que nosotros digamos los mestizos, etcétera, no valoramos, no sabemos, No, sí. aprendemos, No, mira, esa que respuesta están vinculados al concepto de paz. Sí, eso es relativamente, digamos, pues fácil de responder, ¿no? Desde este ángulo. Es decir, los indígenas amazónicos, es decir, los indígenas de todo el país en general, han sido, en primer lugar, muy respetuosos en general. Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero han sido muy respetuosos en general del entorno. Y ese respeto por el entorno, ¿no? Le comunica a las personas, ¿no? unos valores muy especiales, ¿no? Que tienen que ver con lo siguiente. Es decir, si hay algo que se observa en los trópicos, ¿no? Nosotros somos un país tropical, y especialmente en las regiones donde hay selva húmeda ecuatorial o tropical, es que en la naturaleza hay mucha colaboración. Es decir, la selva amazónica, semejante tapiz de bosque, tupido, pues que uno lo vuela sobre él y es una alfombra, ¿no? De árboles inmensos, entre otras cosas, ¿no? En un suelo que tiene milímetros de humus. Uno dice, ¿cómo es posible?
De que haya un bosque aquí en la sabana de Bogotá con 1 metro o más de espesor de humus, de tierra negra, o en Europa, en fin, bosques enormes. Pero en la Amazonia, con unos suelos antiquísimos, súper lavados, súper erosionados y sin embargo con semejante cantidad de árboles. Esa es una de las primeras cosas que extraña a todo científico, ¿no? Y la respuesta es que las especies colaboran entre sí. Es decir, por eso no hay grandes manchas de una sola especie, sino que aquí hay un árbol del tal, al lado es uno distinto, al otro lado uno distinto, al otro lado uno distinto, y por ahí hay otro igual. Es decir, es algo supremamente desperdigado, no hay concentración de las mismas especies. Y entonces las unas apoyan a las otras y lo que surge y lo que predomina es el conjunto, porque hay una especie de colaboración. Ahora, en eso hay maravillas, ¿no? No se olviden ustedes que los árboles se comunican a través de las raíces, y hablan y todo lo demás, y tienen sus acuerdos, y se ayudan, se ayudan. Eso, se han hecho experimentos sobre esa vaina, de dejar un árbol, digamos, por decirlo así, solo, y los otros le empiezan a mandar formas de ayudarlo para que sobreviva. Esos experimentos se han hecho, eso no es pajarilla, eso no es ni es ciencia ficción ni nada de esa vaina. Es decir, hay una colaboración en la naturaleza. En estos días estoy trabajando con un físico cuántico, porque estamos haciendo un libro, y él habla de la cooperación entre las partículas. Ya a nivel de partículas, ni siquiera de seres vivos, sino de partículas. Ya. Entonces, eso los indígenas lo viven y entonces lo incorporan. Y entonces, es decir, son más dados a fraguar acuerdos que nosotros, que nos gusta es a lo Uribe. Aniquilemos al otro para que yo pueda sobrevivir mejor, ¿no? Y eso es Occidente, ¿no? Esa es la cultura occidental, que parte de un mensaje muy mal asimilado de la Biblia, ¿no? Y el Papa es muy claro en esa vaina, es clarísimo. Y en la Biblia la frase que todo el mundo conserva es: dominad la tierra. Y se les olvida que hay otra cantidad de fragmentos que dicen que hay que cuidarla. Pero nos atenemos a eso, al dominio, que eso nos viene también muy del lado de los griegos. El dominio del logos sobre la materia. Eso es parte de la antropología filosófica y de toda esa cosa. Entonces ahí es bueno recordar algo muy bello y muy elemental que se pierde mucho de vista cuando se trata de las religiones, y es que en el cristianismo sobre todo se maneja un concepto de religión, de la palabra religión, muy acomodadito, y es la etimología de lactancio, ¿no? Y es que religión quiere decir religar, o sea, reunir. Habíamos perdido la conexión con Dios, entonces a través de Cristo volvemos a religarnos. Entonces por eso religare. Pero Cicerón, que sabía mucho más latín que Lactancio, dice no dice no porque no existía Lactancio todavía, pues. Cicerón tiene una etimología muy distinta que es mucho más interesante. Y es que religión es lo contrario, viene de religiens, y religion es lo contrario de negligens, de negligente, de descuidado. El comportamiento religioso es el comportamiento de un hombre cuidadoso, cuidadoso en su trato con la divinidad.
porque la divinidad hay que tenerle cuidado. Es un cúmulo de poder tremendo y hay que tenerle cuidado. Hay que acercarse con cuidado. Entonces hay que tener mucho detalle en la forma en que yo me aproximo al Dios, que es a través del ritual. Entonces debo hacer el rito de manera impecable, de manera absolutamente cuidadosa, detallista al extremo para que tenga efecto y para que yo no corra peligro, entre otras cosas. Ahora, ese concepto, ¿no?, de tener cuidado, de cuidarse, se traslada luego en la evolución de las religiones al Dios, y el Dios termina siendo el que cuida. Entonces, el concepto básico de la religión es el cuidado que Dios tiene de nosotros. Ahora, obviamente los creyentes dicen Dios nos cuida, ¿no?, y los que no somos creyentes decimos nos inventamos un ser que nos cuida para sentirnos más seguros. Pero de todas maneras es el cuidado la clave del asunto, el tener cuidado de. Y de ahí viene una expresión bellísima que yo se la aplico a este cura, y es que le digo cura, pero se lo digo con todo el respeto, porque cura quiere decir tener cuidado de. Ellos son los que cuidan de. Ellos son los pastores que cuidan del rebaño. Y eso es lo que quiere decir cura. Tener cuidado de. Tener cura de. Es una expresión castellana para decir tener cuidado. Esa es la esencia. Entonces la palabra cura, en lugar de ser un insulto, es un homenaje, porque le están diciendo cuidador. Usted es el que cuida. Bellísimo esa vaina, carajo. Pero bueno, en fin, el hecho es que mira, el resumen de eso, para dejarte lo que quieras decir ahora, es que el indígena, ¿no?, termina asumiendo el papel de cuidar el entorno y de cuidar a su gente, y una de las maneras de cuidar a la gente, ¿no?, es teniendo buenas relaciones con el otro, y por eso las alianzas. Hay una fórmula ideal en la Amazonia para lograr las alianzas, que es el intercambio de mujeres casaderas, o sea, la exogamia. O sea, yo me tengo que casar, pero no puedo casarme con la gente de mi propia tribu, porque eso sería incesto, porque todos nos consideramos hermanos, sino que tenemos que casarnos con una persona totalmente distinta, de preferencia de una lengua distinta. Y entonces se dan esos casos, ¿no?, en que en una maloca uno oye hablar 6 idiomas distintos, pues. Como en el Baupés pasa eso, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, los huitotos no se pueden casar con una del clan, ¿no? Ahora sí, porque esas normas se han debilitado, pero antes era, no, usted tiene que casarse, por ejemplo, si es huitoto, tiene que casarse con una muinane, ¿no?, o con una carijona, si es el caso ya con La Paz, pues, o con Tanimuca, o con lo que fuere, pero no se puede casar con huitoto, y sobre todo del mismo clan, porque eso sería incesto. Eso sería casarse entre hermanos. Y eso es una regla no solamente pues social, sino que es introducida a partir de la experiencia biológica, ¿no? Porque si no, entonces se producen bobos y degenerados. Eso es así, eso es natural. Y eso se aprende en las culturas, y entonces se elaboran esas normas para no incurrir en esos problemas. Y la exogamia es una de las cosas que más reina precisamente en la Amazonia, y por eso hay tantas alianzas. Y esas alianzas configuran paz. Es una manera de lograr precisamente la paz. Pues obviamente que hay guerras, ¿no? Es decir, hay guerras intertribales y todo lo demás, y a veces el cuñado se presenta en algunos mitos como el enemigo, precisamente porque es distinto y que puede ser opuesto.
y puede romperse la alianza. Pero en principio, el hecho de que mi hermana sea la mujer de fulano de tal, que es de otra parte, pues me impide en cierta medida que yo me ponga a pelear con ese fulano. Antes más bien se puede considerar como un aliado, y así lo es. Y así se invita al baile, que se invita a los aliados, no a los enemigos. Entonces esa es una manera de fraguar paz. Ahora yo no sé si te respondí. No, 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 sí, Porque sí, es que sí, lo sí, que sí. pasa es que yo nunca sé si respondo lo que me están Sí, preguntando. sí, claro. No. Que yo me voy por las ramas. Uy, No, lo que pasa es que hablando de pensamiento profundo, pues obviamente se nota mucho. Se nota mucho. Cuando habló del verbo cuidar, a mí me revolvió muchas cosas, porque una de las visiones sobre Dios es justo la parte femenina de Dios. Ah, ese es otro punto. Y el cuidado es básicamente antropológicamente Sí, no. femenino. El hombre pelea, el hombre Sí, protege. no, ese es Pero otro. normalmente no cuida. Y entonces la pregunta es, el elemento femenino No, en las eso es un culturas, asunto, ¿qué eso es puede un decir de eso? asunto que he trabajado, realmente lo he trabajado mucho, mucho. Lo esencial de lo que yo pienso sobre eso está en un artículo que se llama La mujer en el mito. Y es un artículo que primero fue una conferencia pues que dicté, y una profesora de trabajo social la oyó y me dijo: "La Fernando, ¿por qué no nos regala esa conferencia? Nos la vuelve artículo para publicarla en la revista de Trabajo Social de la Universidad Nacional". Ese grupo que gira en torno pues a trabajo social en la Universidad Nacional y en torno a esa revista fue formado por la Thomas, por Florence Thomas. Bueno, y pues me lo publicaron ahí. Y eso quiere decir que tuve el nihil obstat de las mayores feministas de Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pasé la prueba, pues porque lo publicaron ahí. Ahora, a mí me quedaba supremamente fácil hacer ese artículo y hacerlo en consonancia con ellas, porque yo soy profundamente feminista, pero en serio, y además de eso con estudio, porque he estudiado el tema con detalle. Y entre los grupos amazónicos encuentro las dos tendencias teológicas, a veces enfrentadas, a veces un tanto disimuladas, pero están las dos. Está la corriente patriarcalista, ¿no?, que tiene al Dios Padre como lo supremo, y tenemos la matriarcalista, que se tiene a la madre como lo supremo. Los huitotos tienen las dos tendencias, y entre los abuelos hay unos patriarcalistas, la mayoría, y una minoría, pero muy fuerte, es decir, muy estructurada, son eminentemente matriarcalistas. Entonces, la entidad principal, la creadora, digamos, principal, el fundamento, es la madre, mientras que en el otro es el padre. Y eso, hay mitologías bellísimas de lado y lado, pero bellísimas, para regodearse en lo uno o en lo otro. En la de la madre, que es la menos conocida, es decir, la madre es el fundamento de todo, ¿no?, y está visualizada, ¿no?, como una fuerza, digamos, que se manifiesta en el agua y en la tierra. Esa unidad agua-tierra es la femenina. De ese fondo del agua, de ese barro del fondo, surgen burbujas, que son los suspiros de la madre, que se elevan, estallan en la superficie y generan el aire. Y el aire es el padre. Y el padre copula con la madre y producen al hijo. Y el hijo recibe, es decir, la madre le entrega al padre las palabras.
Y las palabras el Padre las vuelve sueño, las vuelve imagen, las vuelve ilusión y se las entrega al Hijo, y el Hijo es el encargado de volverlas obra, o sea, la creación. Esa es la cosmogénesis, la teogonía, pues, desde el punto de vista femenino. Del Padre, entonces viene, eso es distinta, entonces el Padre, pues, hay un relato que me lo hizo el abuelo Noé Rodríguez en Guaymaraya, absolutamente espectacular, ¿no? Pero absolutamente, es decir, eso es de una de las cosas más bellas que yo he oído respecto de la acción de Dios para crear al hombre. Y es que el Padre, dice, estaba en el silencio meditando silencios, pero no tenía con quién hablar, porque aún no se oía ni el sonido del viento, ni el grito de las águilas, ni la voz como espina del zancudo. ¿Con quién puede hablar un Dios para hacer la creación? Entonces vio su sombra, que estaba ahí sentada, y le empezó a hablar a la sombra. Y la sombra le empezó a responder con la última palabra de la frase que pronunciaba el Padre. Fue así como los hombres nos formamos. Somos la sombra y el eco de un Dios. ¿Qué tal esa vaina, Guillermo? ¡Qué belleza! Es que mira, el otro día dicté esa conferencia con los curas de la Santo Tomás y había unos seminaristas ahí oyéndome y 3 lloraron. Porque es para eso, Ala. Es de una belleza. Es decir, somos la sombra y el eco de un Dios. La sombra es, ¿no?, el eco de la imagen. Y el eco es la sombra del sonido. Y eso ellos lo hacen perfectamente consciente. Además de eso tienen toda una carreta sobre la sombra. La mitología de la sombra entre los huitotos es una maravilla, porque uno puede mandar la sombra a hacer diligencias, sobre todo perversas, ¿no? Los brujos mandan a la sombra a que haga diligencias perversas. O mandan a los ojos, ¿no? Se sacan los ojos y los mandan. A que vean cosas. Y ven y todo lo demás, y después llegan y le informan al brujo lo que quiere saber. Unas maravillas, pues. Esos son los órganos descorporizados, que se manejan fundamentalmente pero por el lado de la brujería, básicamente. Pero sobre la sombra hay cosas bellísimas, pues, entre ellos, porque le dan entidad. Entonces, bueno, en fin, eso por el lado. Pero, por ejemplo, esos ejemplos, ¿no?, del origen de la creación a partir de la madre o a partir del padre. Ahora, los teólogos saben de sobra, pues, que Dios no tiene sexo. Espíritu y no tiene sexo. Es decir, al menos eso fue lo que yo leí en algunos teólogos de Racamandaca, pues, sobre todo alemanes. Entonces, todo lo que se dice de Dios respecto ya de si es padre o si es madre o lo demás, eso depende de las culturas respectivas. Es decir, si es una cultura patriarcal, pues por supuesto el Dios tiene que ser el varón y punto, ¿no? Y si es matriarcal, pues es al revés. Eso es. Ahora, sobre eso los indígenas tienen cuentos pues muy graciosos y muy profundos al mismo tiempo, ¿no? Sus enredos y sus peleas con los misioneros, eso es otro capítulo, ¿no? Cuando llegan los misioneros a predicar el cristianismo y estos les empiezan a decir, bueno, pero cuéntenos entonces tal cual. Y esos pobres misioneros no sabían para dónde coger. Entonces, porque
porque esta gente ha meditado esas cosas, es decir, es que no están improvisando, son miles de años de tradición que tienen los abuelos en la cabeza, pues. Eso no están prendidos con alfileres, pues, ¿no? Entonces y eso, la iglesia, es decir, el papado y el sínodo exigen que eso se estudie, que esas tradiciones se estudien, que se tengan en cuenta, y sobre todo se tengan muy en cuenta los mensajes que hay ahí respecto del buen manejo de la naturaleza, que es algo fundamental para la coyuntura actual. Porque si algo, ahí hay un problemita bien interesante, y es que los indígenas personifican a los seres de la naturaleza, ¿no? Los personalizan, pues, ¿no? Entonces el dueño de los animales, el dueño de los árboles, el dueño de tal cosa, el dueño de tal otra, y con ellos es con los que se establece el diálogo, ¿no? Entonces, si un abuelo, por ejemplo, resuelve tumbar un pedazo de selva para sembrar el huerto, le tiene que pedir permiso a los dueños de los árboles. Entonces hacen el rito para pedirles permiso. Y lo mismo con los animales cuando se sale a cacería y todo lo demás. Eso no es salir, coger la escopeta y salir a matar. Porque si no hacen eso, entonces el dueño de los animales puede enfermar a la gente. Entonces todo eso... Gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que realmente una escuela, tantas cosas para procesar. Gracias por este regalo, Fernando. No, encantado, y si necesitan más tiempo para eso, mire, yo para la central tengo todo el tiempo que quieran, pues. Muchas gracias. Eso sí, no tengo la menor duda porque pues, lo siento así, pues, es decir, y además de eso, la coyuntura en este momento es, para mí lo prioritario es salvar culturas indígenas, salvar la Amazonia, ¿no? Y si en eso encuentro aliados y me puedo aliar con alguien, de una. Eso para mí no es cuestión de, es que tengo que pensarlo, ¿no? Eso es una cosa inmediata. Quisiera como que nos contara algo de bibliografía puntual. Bueno, de bibliografía absolutamente puntual. Para el tema, digamos, de la cosmovisión es difícil porque eso yo no lo he encontrado así en algún punto así con cierta claridad. Pero para eso yo les doy un artículo que tengo. Es decir, un artículo que se hizo, que por eso vino a cuento el libro este. Y es que me pidieron a la vez una conferencia cuando se hizo cuando se estaban haciendo las promociones del libro y de toda la campaña que se hizo para las artesanías, entonces me pidieron una conferencia sobre diálogo de saberes. Diálogo de saberes en el fondo lo mismo, el diálogo de cosmovisiones, es lo mismo. Entonces ahí hice unas paginitas muy de resumen, porque estuve buscando lo que pudiera tener de los cursos que le dicté a los indígenas y no los encontré. Esta tarde estuve buscando y no encontré eso. Pero encontré lo otro en que está resumido, pues muy, muy preciso, lo que son los tipos de cosmovisión. Y para el asunto del concepto del hombre, ¿no? hay un libro pues clave para mirar las principales antropologías. O sea, la antropología del homo religioso, la antropología del homo sapiens, que es la típica griega, ¿no? Que termina finalmente en Hegel, la antropología del homo faber, que es la propia del hombre como un ser instrumental, y que a partir de la instrumentación es que elabora el pensamiento, porque es a partir de la obra de la mano que se desarrolla el cerebro. Es en el fondo el marxismo, ¿no? Ahí está incluida el marxismo hace parte de la doctrina del homo faber. Pero luego viene el homo dionysíacus, ¿no? Que esa es una delicia, pues es una delicia. En fin, que hay una serie de autores que lo proponen, pues. Y luego viene uno que es el actual, en cierta medida, y más el de los jóvenes actuales, que es el homo
Proteus. Proteo era un ser que tomaba diferentes apariencias para escapar. Entonces lo iban a agarrar, ¿no? Entonces se transformaba en pez, o se transformaba en esto, o se transformaba en lo otro, proteo. Entonces tener un comportamiento proteico es tener un comportamiento camaleónico en cierta medida, pero el camaleón solamente cambia de color, ¿no? En cambio este ser cambiaba era de ser, ¿no? Podía ser agua o podía ser pájaro. En fin. Entonces Proteus, entonces el hombre proteo, que es el que cambia de forma de acuerdo a lo que ocurre en el ambiente, que es lo que está pasando a través de los medios de comunicación. Que hoy día le dicen al joven tal cosa y se empapa de eso y es tal cosa. Es según el héroe que le presentan, el youtuber que aparece, el James huevón que aparece, ¿no? O el Ronaldo, o el o el de más allá, esos son los ejemplos, ¿no? Entonces, un día se comporta de una manera y otro, no tiene criterio, ¿no? No tiene estructura, ese es el hombre proteo. Y eso es muy propio de las sociedades actuales, porque reaccionan es ¿cómo se llama?, al influjo del momento, ¿no? A la prédica del momento, a la moda, es el hombre de moda, ¿no? Y la moda es absolutamente transitoria, ese es el asunto, ¿no? Entonces, esos serían, digamos, los modelos, y está el superhombre también, que es la otra teoría que estriba fundamentalmente en Nietzsche, ¿no? Y eso está en un libro que se llama La idea del hombre y la historia. Es un opúsculo, es una cosa chiquita. Yo lo tenía en alguna parte de la biblioteca, pero yo no sé qué diablo se hizo. La idea del hombre y la historia, pero se consigue facilísimo. Hay montones de ediciones de eso. Es un libro chiquito. De Max Scheler. S-C-H. Scheler. Max Scheler. Es una maravilla de ahorita. Es decir, te sintetiza ese asunto. Ahora, pues yo podría resumirla todavía más y la debo tener resumida en alguna parte, pero no la encontré así rápido. Pero esa sería la bibliografía básica. Ahora, eso se puede complementar en el caso de los universitarios, se puede complementar con una obra de Ortega y Gasset que se llama Misión de la Universidad, y con un artículo de un alemán que se llama Joseph Pieper. Joseph Pieper, que se llama El chance de la universidad, creo que es como se llama. ¿Y por qué se complementan eso? Porque el universitario debe tener una cosmovisión, ¿no?, muy rica, y la riqueza de la cosmovisión del universitario, si es verdaderamente universitario y no simplemente el alumno de un politécnico, porque politécnico es el puro técnico. El universitario tiene que tener una cosmovisión rica y amplia, ¿no? Entonces tiene que tener conocimientos de física, ¿no?, de saber en qué universo está. Hay gente que no tiene ni la más, en la universidad no tiene ni la más remota idea de las teorías acerca del cosmos. Entonces un universitario, ¿verdad?, tiene que enterarse de esa vaina. Ahora, los que siguen la práctica, digamos, y son creyentes, pues obviamente se encargan del asunto porque tienen que responder al problema, ¿no? Y de ahí la teoría del diseño inteligente, por ejemplo, que es una de las maneras de responder al problema de por qué el mundo es como es, pues, en fin. Pero tienen que enterarse de la vaina, en qué está el problema, de cuál es la discusión, de cuál es el problema de las partículas, es decir, cuáles son, es decir, el bosón de Higgs, la partícula de Dios, etcétera, etcétera. Tienen que enterarse, ¿no? Pero lo mismo en sociología, pero lo mismo en psicología, pero lo mismo en las grandes disciplinas, el universitario debe tener una mínima formación. Es decir, hay gente que no tiene ni idea que él tiene consciente y subconsciente.
No tienen ni idea de esa vaina. ¿No? Y entonces les ocurren un montón de cosas y no las pueden manejar porque ni siquiera tienen ese mínimo esquema. No saben cuándo sus comportamientos se deben a una dimensión simplemente inconsciente o consciente. ¿No? Y cosas por el estilo. Y entonces lo mismo con la historia. ¿No? Un tipo que no tiene ni la más mínima idea de la historia ni de la geografía, ¿no? Le pasa lo que a estos sinvergüenzas políticos que no saben en qué país viven, pues, o que quitan la enseñanza de la geografía y de la historia del bachillerato para que no sepan en qué país viven ni qué país están robando, y quitan la historia para que no sepan quiénes se lo han estado robando desde siempre. Eso es todo planeado, planificado, ¿no? Y el que quitó la historia fue Belisario Betancur. Ahí sí, como decía mi mamá, que era más roja que el carajo, decía, godo tenía que ser. Pero esa es la realidad, y es una realidad colombiana. Es espantoso eso. Entonces, bueno, eso por el lado de Ortega, ¿no? Entonces, y por el lado de Piper, es en el fondo lo mismo. El universitario tiene que ser un capax universi. O sea, un individuo capaz de universo, capaz de poder interiorizar lo que es el universo en cuanto a proceso físico y en cuanto a proceso histórico. Esas son lecturas mínimas, básicas. Claro, detrás de eso hay... Una última pregunta, es que usted dijo que en la encuesta esta... la última que salió sobre sobre la angustia en la juventud. Exacto. En realidad se notaba un gran pesimismo en la mayoría. Más que pesimismo, era una incertidumbre. Listo. ¿No? Sí. Y entonces usted propuso como valor, dijo, bueno, yo lo entendí, sin embargo hay signos de esperanza. Sí, claro. Hay posibilidades. Claro. Entonces, ¿cuáles serían o por qué conviene, qué se necesita, etcétera? ¿Cuál sería el fundamento de esa esperanza y cómo llegar a ella, cómo alcanzar a ella, justamente para que los jóvenes, o los que trabajamos con juventud, propongamos, obviamente con nuestro nivel y nuestra conciencia, esos cambios que necesita el mundo para no caer en esos derrotismos, en esos pesimismos, en esos espacios de incertidumbre? Pues es decir, yo creo que la fórmula es muy personal y es la que yo me aplico a mí mismo, así a rajatabla, ¿no? Y es que cuando me entran porque yo vivo angustiado, en serio, es que uno ve noticias, ¿no? Ve el problema del cambio climático que se está acelerando, pues, de manera impresionante, pues, ve imbéciles como Trump o como Bolsonaro, pues son unos absolutos atarbanes, pues, unos sinvergüenzas de primera línea, y cómo no angustiarse, pues. Pero entonces, mi fórmula muy personal es que tengo que crear permanentemente. Es decir, la única salida que tiene el ser humano a las crisis más fuertes es creando. Y creando en todos los órdenes que se pueda. Entonces, hay que estimular la creación en los muchachos, es decir, que tienen que crear en lo que sea, en deporte, en danza, en escritura, en todos los órdenes. Hay que crear, uno se agarra de la creación, del crear para poder sostener el mundo, si no se derrumba, no hay de otra. Que es una labor también muy de Dios, ¿no? De hecho, En el fondo lo que hace